Bueno, como veis, yo soy Juan Carlos Seijas, también conocido por el follonero en los desayunos de aquí de Campello. Pertenezco, después de varias experiencias de 25 años gestionando empresas privadas, sobre todo especializadas en el outsourcing. El outsourcing es lo que se suele decir la subcontrata. Ahora está de moda los términos anglosajones y quizás a lo mejor lo más conveniente es que nos vayamos familiarizando con ellos, puesto que están en boca de todos. Y bueno, tras una pequeña experiencia en Londres, al final he recabado aquí, en Campello. Me han atendido muy bien, me siguen atendiendo muy bien y espero yo también corresponderles con ello. Aquí en Campello hemos montado una empresa que se llama Almena Gestión Patrimonial. Yo soy gestor patrimonial también, para quien no lo entienda, es como banca privada. Gestionamos todo lo que es el patrimonio de una persona, independientemente de si es grande o es pequeño. Si es pequeño, pues evidentemente las visitas son pequeñas y muy espaciadas en el tiempo, y aquellas personas que ya tienen un poquito de patrimonio, pues es bueno que lo vayan viendo con un asesor financiero. Y de aquí sale del porqué el famoso dicho que los ricos después de las crisis son más ricos y los pobres somos más pobres. Pues normalmente los ricos suelen tener gente que les asesora, gente como yo, ¿vale? Bien, pues vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos, que es la financiación de la empresa. Vamos a dar, digamos, las claves, las más importantes. No voy a entrar en el aspecto técnico muy a fondo, porque eso sería, bueno, tendríamos para aproximadamente unas pocas 50 horas aproximadamente, pero bueno, vamos a intentar sintetizarlo un poquito. ¿Por qué el tema de la financiación de la empresa? Los errores que estamos viendo dentro del despacho es que cuando se va a una entidad financiera, primero no se sabe cuánto vamos a pedir. Decimos, ¿cuánto me das? O me das 15, me das 20, ¿hasta cuánto puedo? Eso no es un buen sistema. Y luego lo segundo es qué tipo de producto tienes que contratar. Y aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Vosotros pensáis que para comprar una bicicleta sería bueno sacar una hipoteca? Pues probablemente no. Y por lo mismo, ¿pensáis que para comprar una casa lo suyo sería comprarlo con tarjeta? Pues entonces, evidentemente, el producto financiero de la tarjeta no va destinado a la compra de una casa. Pues lo mismo pasa con las empresas. Y las empresas están mal financiadas en la mayoría de las ocasiones, porque previamente no han realizado un estudio de verdaderamente el dinero que les hace falta, es decir, cuantificarlo, y lo segundo, que tampoco han elegido el producto apropiado. Eso conlleva pues, que luego toda la serie de problemas. Ahora, con la nueva normativa del Basilea III, en teoría, las entidades financieras deberían de gestionar la concesión de créditos de otra manera para que no nos pase lo que nos ha pasado en esta crisis. Sí que bien es cierto que estamos viendo que, no sé, se ve que él está dando mucha prisa por conceder créditos, y yo sinceramente pienso que el Basilea III tampoco lo están ejecutando como debería. Lo principal, cada vez que se va a solicitar un crédito, el banco se basa sobre todo en dos cuestiones. La más importante de todo es cómo me vas a devolver el crédito. Es lo más importante. Y lo segundo es, en caso de que fracases y que no me puedas devolver el crédito, voy a ver dónde me puedo cobrar. No vale eso de decir, yo tengo una casa, me tienes que dar un crédito. Tengo una casa libre de cargas, tengo un terreno libre de cargas, o tengo no sé qué, o tengo no sé cuántos, ¿me puedes conceder un crédito? No. Entonces, para las empresas es lo mismo. La diferencia que tenemos con otros países o con otras estructuras, como por ejemplo siempre se compara con Silicon Valley, con la concesión de créditos en Estados Unidos, es que en Estados Unidos el peso del plan de negocio, es decir, cómo se prevé que va a obtener ingresos la empresa, pesa muchísimo más que en caso de que fracase, de dónde me voy a cobrar.
Aquí en España, teniendo en cuenta que son unos chicos muy majos, el Santander, el BBVA y los que están a su alrededor, pues tienen básicamente el mismo peso, no debería de ser así. Miran más bien muy poco cómo me van a devolver el crédito, le dan muy poco peso al plan de negocio y, sin embargo, le dan mucho peso a las garantías. Bueno, pues vamos a iniciar la conferencia y vamos a ver, básicamente la he dividido en tres bloques. En tres bloques que son la estructura de la empresa, luego veremos la viabilidad de la empresa y, por último, primero vamos a saber qué tipo de empresa tenemos. Vamos a ver dos aspectos muy sencillitos de la empresa, luego veremos qué aspectos tenemos que vigilar de la empresa para saber, llegar a la conclusión, qué tipo de financiación nos hace falta y cuantificarla, que es lo más importante. Y una vez cuando tenemos definidas esas variables, es entonces cuando nos vamos a un banco y entonces le decimos, me hace falta esto. Pero si no tenemos estas bases, complicado y, bueno, se puede conseguir porque todo el mundo lo puede conseguir, pero sinceramente está mal gestionado. Vamos a ver, existen muchos tipos de empresas, yo particularmente la he querido dividir solamente en estas cuatro. Podemos ver en los libros que hay multitud de clases de empresas, de cuáles son sus características y tal. Nosotros, para el objetivo que nosotros vamos a perseguir, vamos a diferenciar solamente las empresas en cuatro tipos. La comercial. La comercial está basada sobre todo en que el producto final tiene mucha carga de gestión humana, ¿vale? No existe el producto físicamente, se vende el servicio. Aquí podemos ver que puede ser o bien un comisionista de ventas, y aquí he puesto un ejemplo, como por ejemplo realizan los comerciales de gas natural, que van por las casas intentando que contratemos gas natural, o bien los servicios profesionales. Los servicios profesionales, como aquí quien les habla. También tenemos otro tipo de empresa, que es el distribuidor. En este caso podemos tener dos tipos de distribuidores. Aquellos que tienen la mercancía en depósito, que es, por ejemplo, lo que están realizando ahora en estos momentos las empresas de paquetería, como por ejemplo Seur. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, imaginaros una fábrica, por ejemplo, de lavadoras, que tiene la sede pues, en el País Vasco, y no necesita abrir ya una delegación en Cádiz. Simplemente lo único que tiene es una red de comercial que hemos visto anteriormente, y cuando tiene pedidos, directamente Seur se lo distribuye, con lo cual tienen unos ahorros de gastos bastante importantes. Y otro tipo de distribuidor, estaríamos hablando de la compraventa de mercancía. Es decir, compran la mercancía ya finalizada, ya puesta para la venta, y la ponen en sus establecimientos. Y aquí pues he puesto un ejemplo como Mercadona, son los famosos supermercados, ya habéis escuchado mejor por la tele que dicen, son empresas de distribución. Algo que digo, bueno, pues para mí es un supermercado. Pues no, pues sí, efectivamente, es una empresa de distribución porque verdaderamente lo que hace es que compra y vende mercancía. El tercer tipo es la empresa industrial. La característica principal de esta empresa es que fabrica y manufactura, es decir, coge una mercancía, coge unas materias primas, las manipula, las transforma y lo convierte en un producto totalmente diferente. Luego la comercializará o podrá hacer todo lo que quiera, pero de momento la característica principal de esta empresa es que manipula la mercancía. Y por último, estaríamos hablando de la extractora o de cultivo. Es muy sencillo, aquellas empresas que lo que cogen es que extraen de la naturaleza el producto que después van a vender. Como veis, es algo sencillo. Entonces, lo primero que tenéis que identificar es qué tipo de empresa tenéis. Si es una empresa de servicios, si es una empresa distribuidora, si es una empresa extractora o es una empresa manipuladora, en este caso industrial. ¿Y el por qué tenéis que saber esto? Porque la estructura a la que vamos a ir ahora después será condicionante para saberlo.
Todas las empresas tienen unos departamentos y en esto sí que me gustaría que prestarais un poquito de atención, sobre todo aquí, porque aquí me estoy encontrando muchísimos errores, sobre todo en la microempresa y en el autónomo. El autónomo o la microempresa, que tiene un trabajador apenas, dice, bueno, yo lo hago todo. ¿Qué departamentos voy a tener en mi empresa? Pues si yo soy todo. Sí, pero es importante que en un papel escriba que efectivamente, siempre hay un apartado, siempre hay un departamento de aprovisionamiento. Siempre hay un departamento de aprovisionamiento. En ocasiones tenemos un departamento de producción, tenemos también un departamento de almacenaje, tenemos un departamento de comercialización, administración y dirección. Y aquí vemos básicamente cómo la empresa de comercial distribución, vemos que tiene un departamento de aprovisionamiento. El de almacenaje, pues bien, como lógicamente no sé si habéis visto algún despacho de abogados o de arquitectos, yo no conozco muchos que tengan un almacén, más bien no, pero bueno, en fin, seguro que alguno lo tiene, con tal de darme la contra. Y luego también puede ser, pues si la empresa es de distribución, pues por eso he puesto un asterisco, porque en las empresas de distribución, como hemos visto anteriormente, pues sí que tienen almacenaje. Luego tenemos que la producción el departamento de producción solamente la tienen las industriales y las extractoras. Las comerciales y las distribuidoras no tienen departamento de producción. Y luego todos tienen el resto de los departamentos. Bueno, aquí es donde quería yo que prestarais mucha atención. La delegación de responsabilidades, sobre todo en la microempresa. Yo quiero hacer una recomendación. Si, por ejemplo, alguien es un autónomo y luego tiene un trabajador, lo que no se puede realizar al trabajador es decirle, mira, ahora te vas a encargar de mirar a ver que viene el del teléfono, mírame porque es que va a venir el del seguro, mira, atiende a este cliente. ¿Verdaderamente qué estamos haciendo con este trabajador? Le estamos diciendo que toque todos los departamentos. Al final, verdaderamente no le podemos hacer responsable de nada, porque está tocando todos los departamentos. Entonces, aquel empresario, aquel autónomo que tiene bien claro estos departamentos, lo bueno sería que cogiera a este trabajador y le dijera, encárgate del aprovisionamiento o encárgate de la comercialización, pero de todo. Como gerencia, lo que tiene que realizar es un sistema de control de que la ejecución de esa tarea está siendo óptima, pero en ningún caso mezclarlas. Si la mezcla en un momento determinado, porque, bueno, teóricamente la jornada laboral es de 8 horas y el trabajador pues, ha finalizado sus tareas y ha tardado solamente 6 horas, pues, bueno, pues en un momento determinado le podemos decir que nos ayude en otro departamento, pero una ayuda, pero jamás hacerle responsable de ello. Eso es al final, este error de la no delegación de responsabilidades es lo que lleva a una situación de estrés, de que el trabajador al final se levanta por la mañana, no sabe de qué se tiene que hacer cargo, sinceramente no nos levantamos todos los días con el mismo ánimo ni con la misma energía y entonces al final digo, pues ponte a hacer esto, pues ponte a hacer lo otro, pues ponte a hacer lo otro y al final va loco el autónomo, va loco el trabajador y al final la verdad es que no suele llegar a buen puerto este tipo de situaciones. Y aquí solamente voy a hacer dos cositas muy brevemente. También tenemos que saber qué tipos de costes tenemos. Hay que diferenciar, a la hora que cuando nos vamos a ver todos aquellos costes que van a implicar en la empresa, hay que tener bien claro cuáles son los costes fijos y cuáles son los costes variables. Y con esto ya prácticamente vamos a ver ya la estructura. El coste fijo es aquel que no depende de las ventas. Da igual, vendamos mucho o vendamos poco, no dependen de las ventas. Por ejemplo, el alquiler. El alquiler del local que estamos utilizando, ese vendamos mucho, vendamos poco, cuando llega a final de mes tenemos que pagarlo. ¿Vale? Y el coste variable son, por ejemplo, los sueldos.
¿Por qué? Porque si vendemos mucho tendremos que contratar a más gente y si vendemos poco, pues a lo mejor simplemente con nosotros nos bastaría. Y aquí vemos uno de los primeros gráficos, que es donde ya empezamos a ver lo que son estructuras de empresa. Fijaos bien en esta línea de aquí abajo, que esto, ¿veis?, es recta, es una recta además horizontal, es que pasen los meses que pasen, siempre tenemos que pagar lo mismo. A esto se le llama el coste fijo. ¿Vale? El coste variable lo hemos sumado, nace de aquí y empieza a subir. Bueno, pues el coste fijo, si una empresa es comercial, ¿qué pensáis? ¿Cómo sería esta recta? ¿Estaría más cerca? ¿Sería pequeña o sería grande? Para mí grande, el coste lo tiene. La comercial, la empresa comercial verdaderamente no tiene unos gastos fijos, no tiene unos gastos fijos grandes, porque, por ejemplo, conocemos de profesionales que están trabajando en su casa, con lo cual no tienen alquiler, no tienen ningún almacén, tienen muy poco costes fijos, con lo cual esta recta se acercaría mucho aquí, a este eje. Sin embargo, vamos a ver el caso contrario, que sería, por ejemplo, el tipo de empresa que hemos visto, extractora de recursos naturales, como por ejemplo una mina. Claro, la mina normalmente tienes que comprar el terreno, tienes que crear una infraestructura de maquinaria, tienes que crear todo, y eso todavía, como dice aquel, no le hemos puesto al botón de on. ¿Qué significa? Que tenemos unos costes fijos muy elevados. Es por ello, al principio de mi ponencia, que os decía que es muy importante identificar qué tipo de empresa estamos trabajando. Saber exactamente si la tenemos, que los costes fijos los tenemos aquí arriba o los tenemos aquí abajo. Bien, esto es una gráfica de una empresa normal. Aquí tenemos, como veis, esta línea azul lo que nos dice son los costes totales, como veis es el coste fijo y aquí le vamos sumando los diferentes costes variables y aquí en la línea roja son los ingresos o las ventas. ¿Vale? Bien, pues aquí justamente donde se cruza la línea roja y la línea azul es lo que se le llama el punto crítico o umbral de rentabilidad. Aquí equiparamos la totalidad de nuestros costes a los ingresos. Es decir, que no sé para qué nos hemos levantado, porque para no ganar nada. Pues aquí, ese es el punto. A partir de aquí es entonces cuando se empiezan a tener los beneficios. Sabiendo, analizando bien los tipos de costes que tenemos, analizando qué tipo de empresa tenemos y desglosándolo por departamentos, es entonces cuando sabremos exactamente dónde tenemos nuestro punto crítico. Aproximadamente, en anteriores conferencias pusimos un artículo de expansión de un estudio que hizo la Caixa, que por cierto el estudio de la Caixa se realizó en el año 2009, con lo cual todavía se supone que no teníamos crisis, según algunos, para otros sí que lo teníamos claro, pero bueno, para otros no. Decía que a lo largo de los últimos 10 años, el 70% de las pequeñas empresas no duraba más de 4 años. Y estábamos hablando que estábamos en bonanza, con lo cual la excusa de la crisis no existía. Y el por qué, una de las razones por las cuales las empresas suelen irse al carajo es esta, el punto crítico. El punto crítico no lo saben, se levantan por la mañana, voy a vender, voy a vender, voy a vender. No, es importante vender y saber lo que te cuesta, para saber exactamente dónde tienes tu punto crítico y a partir de ahí. Es decir, es importante realizar una planificación. Esa planificación es un poco complicada. Bueno, pues vamos a entrar en el meollo ya del que es un tema, digamos, un poquito más, donde directamente vamos a ver qué es, cuánto
vamos a cuantificar exactamente cómo nos hace falta el dinero y demás. Aquí, como vemos, una cuenta de resultado muy sencillita, ¿eh? No hemos querido tampoco... Podríamos haberla complicado mucho, había una tendencia en el despacho, vamos a complicarla mucho, así se duermen y con lo cual puedes seguir hablando y como se han dormido, pues, y luego cuentas un chiste, se despiertan y todos aplauden y nos vamos contentos. Pero bueno, no ha sido, al final no prosperó esa propuesta. Vamos a ver esta es la estructura que suele tener, por eso decía anteriormente el tema de las estructuras. Las estructuras para analizar una empresa son muy importantes. Esto es una estructura sencillita de una empresa, la cualquiera, la de vosotros, donde he querido recalcar, veis aquí en esta primera parte, las ventas. Si os fijáis aquí, las ventas que tiene el primer año son de 10.000 y ha tenido unos consumos, para poder realizar esas ventas, ha tenido unos consumos de 8.000. Con lo cual, ha tenido un margen bruto de 2.000. A mí me gustaría que prestarais mucha atención aquí, exactamente, en este apartado. El margen bruto, ¿vale? El margen bruto, eso es muy importante. Luego explicaremos por qué. Luego le descontamos los salarios y le descontamos los costes fijos y nos da esta cosa tan rara que se han inventado los ingleses, que le llaman el EBITDA. Esto antiguamente le habíamos puesto la palabra en castellano y ahora va y vienen los ingleses y nos la cambian. Pues bueno, el EBITDA os lo podría decir en inglés, pero solamente me iba a enterar yo, porque con mi inglés es tan suave, pues nada más que me entero yo, esto es como los idiomas. Y básicamente lo que dice es beneficios antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciaciones y antes de amortizaciones. Bien. Y por último vemos que tenemos el beneficio neto. Como veis, es una empresa que, bueno, en el año 2 ha vendido 20.000, ha tenido un beneficio... un EBITDA de 2.400 y luego un beneficio neto de 1.000. Y luego, pues tenemos ha vendido 30.000, oye, y tiene unos beneficios, un EBITDA de 3.130 y tiene un beneficio neto de 1.396. ¿Cómo pensáis que va esta empresa? Bueno, el margen de beneficios puede ser por el tipo de actividad. Vamos a ver, empresas de alimentación, normalmente, para que os podáis imaginar, se mueven entre márgenes entre el 3 y el 6% nada más. O sea, por eso es tan importante saber qué tipo de empresa tenemos. Las empresas de alimentación, con un 3 y con un 4 y con un 5% de beneficio neto sobre el volumen de ventas, ¡buah! Al director le montan un chalet en La Moraleja. Ahora, si es un despacho de abogados, pues probablemente que el director, vamos, el fin de semana lo tenga que buscar vivir en otro sitio, ¿vale? En definitiva, no podemos saber si funciona bien o funciona mal. Económicamente hablando, ¿vale? Por eso hemos puesto aquí arriba la viabilidad económica. Económicamente hablando, es una empresa interesante. Es una empresa interesante porque tiene beneficios, al margen de que se puede tener más tantos por cien o menos tantos por cien, pero es una empresa interesante porque está teniendo beneficios. Mejor eso que tuviera pérdidas, ¿no? Bueno, pues vamos a fijarnos ahora en este cuadro. Ahora vamos a relacionar estas partidas que os he comentado anteriormente, que es el margen bruto, el EBITDA y el beneficio neto, lo vamos a relacionar con las ventas. Y entonces vemos este dato. El primer año, el 6% de las ventas fueron beneficios netos, después de pagarle a Montoro y a todo el mundo, ¿eh? O sea, que es una empresa que está bastante bien. El segundo año, el 5% de las ventas los tomó de beneficio neto. Poquito, estable, bastante estable. Es una empresa bastante estable porque los beneficios netos han pasado de un 6 a un 5, tampoco es un dato como para cogerse de los pelos. Y luego tenemos que el tercer año pues vuelve a consolidar los beneficios con respecto a las ventas. Es un 5%. A priori, la empresa pinta bastante bien, no va muy mal.
Seguimos viendo la viabilidad económica. No hemos entrado en la viabilidad financiera aún, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Pero ojo, ¿qué pasa aquí? Este dato que estabas diciendo, efectivamente. Aquí podemos ver cómo el margen bruto es muy importante, porque aquí lo que nos está diciendo que la tendencia no está siendo muy buena, ¿vale? El consumo de productos para poder realizar estas ventas, estamos consumiendo más proporcionalmente. Con lo cual esta tendencia está empezando a preocupar. El segundo dato que también nos preocupa es la carga salarial con respecto a las ventas. Ya antes utilizábamos el 2% de las ventas, lo utilizábamos para pagar salarios. Y ahora utilizamos el 6%. La tendencia está empezando a ya preocuparnos de manera importante. Vámonos al EBITDA. ¿Qué pasa con el EBITDA? Por cierto, que no he comentado anteriormente, disculparme, el EBITDA es en el dato en donde los bancos se fijan para conceder un crédito. Si el EBITDA, después de una serie de operaciones, no es lo suficientemente importante, pues probablemente que la concesión del crédito no vaya a buen puerto. Como vemos, la evolución del EBITDA es bastante preocupante. Y tenemos aquí una entrada, de esto yo normalmente le llamo arquitectura contable, porque verdaderamente no es exactamente un coste, porque esto cada empresa lo tiene de una manera, Montoro lo tiene visto desde otra. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que al nosotros meterle aquí el apartado de amortizaciones con respecto a las ventas, lo que ha hecho ha sido nublarnos el beneficio neto. Lo que en un principio veíamos dentro del beneficio neto, que era una empresa estable, que estaba muy bien y tal, no sé qué, no sé cuánto, lo que verdaderamente estaba un error o digamos una desviación, sería mejor, me lo ha quitado otra desviación. Por eso ya parece ser que la empresa no es tan bonita. Pues aquí ya empiezan las preocupaciones. Sobre todo en el margen bruto. El margen bruto está cayendo y esto ya empiezan aquí el quique tembleque. Bueno, pues esto ya nos vamos a lo que es un balance. No os voy a explicar todo el balance. Si alguno lo quiere, pues ya al final de la exposición me lo comentáis. Pero básicamente lo que quiero que veáis es que fijaros que para vender 10.000 me debían los clientes 1.667.000 euros. Pero resulta que para vender 30.000, ahora los clientes me deben 6.600.000. Con lo cual estoy financiando a los clientes y ese dinero vamos a tener que sacarlo de algún sitio. Y claro, las existencias que tenemos que vender para poder vender, las que tenemos normalmente en el almacén para rotación, ya me han pasado de 667.000 a 1.367. Nosotros en el argot le llamamos el CUAF y ya tiramos que necesitamos 700.000 euros más en el almacén. Con lo cual, entre los 5 millones que nos ha subido la cuenta de clientes y los 700.000, eso hay que sacarlo, porque eso hay que sacarlo de algún sitio, ¿vale? Bueno, pues aquí el pasivo circulante, es decir, son alrededor de 5.022.000, con lo cual, como veis las caras de los niños estos diciendo, a ver de dónde puñeta voy a sacar yo ahora tanta pasta. Bueno, aquí me gustaría que prestarais bastante atención porque tanto los días de cobro como los días de pago intervienen mucho en la tesorería de las empresas. No es lo mismo pagar a 60 días, como estaba haciendo este cliente, que luego en el año 3 ha pasado a fiarle a los clientes a 90.
y los días de pago continúan siendo los mismos, es decir, cuando le pagan los proveedores sigue siendo el mismo. Bueno, pues al final de todo esto lo que conseguimos es que analizamos la situación y vemos que tenemos un problema de tesorería de 3.300.000. Es decir, la empresa el primer año tenía en caja 236.000 euros, pero resulta que el segundo año le faltaron 1.200.000 y el tercer año le faltó más de 3.300.000. Verdaderamente esta empresa hubiese sido complicado que hubiese llegado al tercer año. Con lo cual, podemos concluir que la empresa esta no es tan buena como en un principio podíamos ver. Bueno, yo ahora quiero pasarme a una tabla Excel porque me gustaría que... ¿Cómo tiene que solucionar la empresa esto? Porque claro, bueno, ya sabemos el problema que tiene, ya sabemos que es rentable, es una empresa majeta, da muy buenos beneficios, el 5 o el 6, a algunos le podrá parecer poco, a otros le pueden parecer mucho, pero tenemos un problema, que es que para poder vender necesitamos de dinero para poderlo fiar a los clientes y que nos sigan comprando. Bien, lo primero que hay que hacer es analizar vuestra propia empresa y ver por qué se ha producido ese desfase. Aquí, anteriormente, hemos podido ver que uno de los desfases era que el margen bruto había bajado, que había aumentado el coste de los salarios y, por otro lado, que había cambiado la política de venta. Es decir, que habíamos pasado de fiarle a los clientes a 60 días, hemos pasado a fiarles a 90, con lo cual tardamos un mes más en poder cobrar. Bueno, pues para poder saber cómo tenemos que solucionar el problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer una previsión, ¿vale? Tenemos que hacer una previsión del año 4 y vamos a hacer una previsión del año 5, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a montar todo el tema. Aquí el tema, no sé si al final se podrá ver todo, y queríamos hacer una simple... Pero claro, el problema que tenemos es que no se ve muy bien, pero bueno. No, es que si lo hago más pequeño, Marita, no se ve. Entonces, yo lo que quería ver aquí, por ejemplo, en la hipótesis 4 y 5, aquí donde veis en el tema de naranja, ¿vale? Aquí, si ponemos una política de cobros a 30 días, ¿vale? Modificamos aquí y veis aquí esta zona de aquí, ¿la veis? Aquí abajo, pues mirad, solamente si consiguiéramos que nuestros clientes nos pagasen de 60 días a 30, tendríamos un excedente de caja de 8 millones. De 8 millones. Si nos hacían falta 3.500.000, ¿tendríamos problemas de liquidez? Ninguno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que trato de que veáis con ello? Que lo primero, antes de ir a un banco, lo que tenemos que ver es analizar por dentro de la empresa. Ver qué cosas podemos variar. Porque, vamos a ver, las cosas que variéis dentro de la empresa, primero, tienen un resultado muchísimo mejor y mucho más rápido. Y no necesitáis de nadie. Que no ir a un banco, porque el banco a lo mejor habrá detectado vuestro problema y dirá, oh, pero es que tú necesitas 3,5 millones, pero es que el año que viene vas a necesitar 4,5 y tú vas a estar así porque tú tienes un problema que todavía no lo has resuelto. Lo primero que hay que hacer es resolver el problema y lo segundo, ver en qué medida se pueden tomar soluciones. Evidentemente, lo que habría que mirar es que si para vender 20.000, para pasar de 20 millones de facturación a 30 millones de facturación, el mercado me obliga a fiar más, lo que tendríamos que pensar, lo que tendríamos que ver es si nos interesa entrar en esa política o a lo mejor lo que nos interesa es quedarnos tranquilitos a esperar, coger los beneficios, ir metiéndolos dentro de la empresa y esperar para poder el día de mañana poder dar el salto a ese mercado. O no lo sabemos. O a lo mejor nos quedamos así muy bien
y seguimos así. A veces más vale, como dicen, cañeta y peixet, ¿no? Te comes una olivita y huesecito al esto. Bueno, básicamente podríamos estar aquí explicando mucho toda la hoja Excel que tenemos nosotros preparada normalmente en el despacho, pero tampoco, lo que quiero es que os quedéis básicamente con que hay que analizar muy bien la empresa y antes de coger y tomar una decisión, ¿vale? Esto que os acabo de explicar, si quitamos a las multinacionales y quitamos a empresas de primer orden, pues os diría que más del 90% de la gente no lo hace. Pero firmas que os echaríais las manos a la cabeza, ¿eh? O sea, que quiero decir con ello que no penséis, como dice aquel, mal de muchos, consuelo de tontos, pero no os preocupéis por ese tema porque tampoco... lo que sí que hay que hacer es las cosas bien. Y esto es la forma de hacer las cosas bien. Existen otras formas, pero posiblemente no estén tan bien. Bueno, ya sabemos que tenemos un problema y lo tenemos identificado. Tenemos un problema de circulante, tenemos un problema que le estamos fiando a los clientes y queremos vender esos 30 millones. Queremos, porque nos gusta, porque somos así de masocas y, oye, vamos a tal, y hay que pedir un crédito al banco. Venga, pues vamos a pedir un crédito al banco. Vamos a explicar los tipos de productos financieros que existen. El préstamo al inmovilizado. ¿Qué es el inmovilizado? Pues bueno, pues es el coche, es la fábrica, es los muebles, todo lo que pertenece a la empresa. Bien, esto se suele financiar con un préstamo al uso, como el que conocéis siempre. Puede tener carencia o no puede tener carencia. Carencia significa que imaginaros una carencia por un año, puede ser que durante el primer año no paguéis amortización, es decir, que no le devolváis parte del dinero que os ha prestado el banco. También existe la carencia total, muy poco usada aquí en España. El segundo apartado, el segundo tipo, también lo habéis escuchado, que es el leasing. El leasing básicamente es lo mismo que un préstamo, tiene unos apuntes contables un poquito más complicados, pero la principal ventaja del leasing es que nos permite una amortización acelerada. ¿Qué significa esto? Nuestro amigo Montoro nos dice que si compramos un mueble, pues que nos lo podemos amortizar en 7 años, como si fuera un gasto. Lo que nos permite con el leasing es realizar una amortización más acelerada, es decir, en vez de en 7 años, en 4 años. Con lo cual le pagamos en un principio un poquito menos a Montoro en esos años. El renting es un alquiler financiero. Es un alquiler financiero. ¿Por qué lo he puesto en azul? ¿Alguien me podría decir cuál es la característica principal del renting? En el renting no aparece en el balance. No existe el activo. De la misma forma que los préstamos y los leasing, tú lo que haces es que compras, con lo cual aparece en el activo, y tú lo que haces es que lo financias con una cuenta de pasivo. En el caso del renting, no, es un alquiler. Tiene otras connotaciones, no vamos a entrar, pero me explico. La característica principal es que no aparece en el balance, ¿vale? Con lo cual es cuestión de verlo. Y aquí, bueno, aquí. Ahora vamos a hablar voy a comentar un poquito cómo va el crowdfunding. Vamos a ver, esto es una financiación que está surgiendo ahora, que viene de los vientos anglosajones, y esto verdaderamente lo que hacen es que es un conjunto de personas, ¿vale?, que están metidos, imaginaros, en una página web, y hay un señor que lanza un proyecto, que quiere un proyecto, que tiene una idea fantástica, pero tiene un problema de financiación. Entonces pone el proyecto y hay un montón de gente que dice, pues yo quiero meter 100 euros, pues yo quiero meter 5.000, yo quiero meter 20.000. Bueno, pues a esa forma de financiación se le llama crowdfunding.
¿Por qué digo que es una financiación? Porque el crowdfunding puedes entrar en el proyecto de dos formas diferentes. O bien, te cambian la aportación que tú has realizado a cambio de acciones, participaciones o la figura que se quiera realizar, o puede entrar como deuda, es decir, les has prestado 100 euros y se han comprometido a devolverte a tipos de interés del 6, del 7, del 15, del 20, de lo que se quiera decir. Es una figura muy novedosa y la legislación española está intentando adaptarse a ella. Está siendo todavía demasiado lento. Es muy buena idea, ha surgido sobre todo por el tema de la crisis financiera, entonces los proyectos han tenido que tirar aquí al crowdfunding porque no tenían otra forma de financiarse. Pero ojito con esta financiación porque la legislación española no está totalmente adaptada. ¿Vale? Y luego tenemos otro tipo de financiación que es el IVACE, el Instituto Valenciano de Competencia Empresarial, que nos puede financiar, pues yo lo he puesto aquí en el inmovilizado, pero nos financia tanto el inmovilizado como el circulante. Hacen pequeñas cantidades normalmente y bueno, esos son fondos directamente del Instituto Valenciano. Y aquí en el problema que teníamos en nuestra empresa vamos a ver qué tipo de... Teníamos un problema de circulante. Bueno, pues vamos a ver qué vamos a solicitarle al banco. Ya sabemos que teníamos que solicitarle 3.600.000 y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Existen muchísimos productos financieros. Aquí he puesto pocos. La póliza de crédito. La póliza de crédito lo conoceréis todos. La póliza de crédito te conceden, digamos, un descubierto. Bien, aquí quiero hacer un hincapié. Señores, la póliza de crédito está diseñada para solamente casos puntuales de tesorería, de necesidad de tesorería, no para estar utilizándola de forma constante. Es decir, nosotros no hemos tocado el tema aquí, el de las empresas, que es el tema estacional. Cuando nos ponemos a analizar una empresa, la estacionalidad de la empresa es un problema muy fuerte, sobre todo aquí en esta zona, que casi todas las empresas se venden mucho en verano y muy poquito en invierno, ¿vale? La estacionalidad hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar la tesorería. Bueno, pues la póliza de crédito nos puede sufragar ese problema, pero en ningún momento sea para financiar constantemente el dinero que nos hace falta. El cuaderno 58, bueno, son remesas, que lo que hacen es que el banco nos descuenta la remesa. Imaginaos, hacéis una remesa a vuestros clientes, pero la remesa es para cobrarla dentro de 60 días. Bueno, pues eso, el banco lo que hace es que os descuenta, os adelanta el dinero y, lógicamente, como el banco no es una ONG, son muy majetes los chicos, pero nos cobran un poquito de interés y unas poquitas comisiones y haremos a lo mejor algún segurito y le pondremos una tarjetita y le haremos la cuenta de ahorro al niño y, bueno, pequeñeces. El descuento comercial también lo conoceréis porque bueno, el cliente os ha entregado un pagaré, pero os ha entregado un pagaré que tiene vencimiento 60 días. Bueno, pues vais al banco, le decís, toma, este chico es muy majo y me ha dado un pagaré, pero me hace falta el dinero ya. Bueno, pues en el mismo caso que en el anterior, del cuaderno 58, pues son muy majos los chicos estos y te adelantan el dinero, pero bueno, te cobran unas pequeñas cositas para pasar el fin de semana. El factoring, para quien no lo conozca, es el descuento de facturas emitidas. Imaginaros una empresa que lo que hace es que no emite una remesa, ni le han dado un pagaré, pero ha vendido a un cliente y este cliente le va a pagar dentro de 60 días. Bueno, pues con la factura puede descontarla. Se lo descuenta el banco, en las mismas condiciones que en las anteriores. Chico más majo, ¿eh? Y bueno, básicamente la actividad es la misma. Forfeiting. Esto es algo nuevo también que está surgiendo ahora, que es la unión de estas tres, básicamente. No quiero liaros mucho más. Pues imaginaros un señor que ha emitido recibos, pero también tiene pagarés, pero también tiene facturas que ha emitido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tiene que abrir un cuaderno 58, un descuento comercial, un factoring? No.
abre un forfaiting y lo realiza todas las operaciones al conjunto. Yo sinceramente pienso que al final este acabará canibalizando a estas tres, porque no entiendo este producto cuando existen estos tres. Pues cárgate estos tres, pues que si este lo hace todo. Pero lo más seguro que sea, pues, bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto, que no lo voy a decir. Y aquí tenemos una figura que he puesto en azul, ya teniendo en cuenta lo que os he dicho del renting, ya estáis con las orejas levantadas, estoy seguro. Estáis diciendo, ahora veremos a ver este que va a decir del confirming. Bueno, pues el confirming lo que hace es que un cliente, nuestro cliente, le llega y le da al banco, le dice al banco, oye, que a Juan Carlos le tengo que pagar 1.000 euros dentro de un mes. Digo, pues no, págame ya. Pero le tengo que pagar dentro de un mes. Y entonces me llega una carta del banco y me dice, oye, que te tienen que pagar dentro de un mes 1.000 euros. Ya digo, ah, muy bien. Dice, pero si quieres ya, yo te doy 990 y como que tú ya has cobrado. Y yo entonces me lo pienso, si es o no. Qué chico más majo, ¿eh? Me adelantan el dinero y todo, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es la característica? Ya está, sabíais que estaba en azul y era por algo, ¿eh? O sea, pues sí, efectivamente. ¿Cuál es la característica principal que tiene el confirming con respecto a los anteriores? ¿Quién me lo podría decir? No existe, a mí no me van a pedir ni la nómina, ni la renta, ni nada. A quien han analizado es a mi cliente. Es decir, no me quita capacidad de endeudamiento. Tanto como en la anterior, exactamente. En la anterior diapositiva hemos visto que el renting, las empresas están haciendo todo lo que pueden por el renting, sobre todo por el tema fiscal que comentaba el caballero. El tema fiscal es muy importante porque nos permite descontarnos rápidamente el tema, pero sobre todo porque no aparece en nuestro balance, con lo cual nos permite seguir teniendo nuestra capacidad de endeudamiento y aparecemos en la foto como que no debemos nada a nadie. ¿Por qué? Porque estamos en alquiler. Y el segundo aspecto, como bien decía, es que el confirming tampoco aparecemos por ningún lado. La empresa ideal sería tener todo renting y todo confirming, ¿verdad? Y entonces dicen, ¡jo, que estos chicos que están teniendo una actividad y no tienen préstamos ni nada! Pero bueno, es una cosa, ¿verdad? Que sería guay, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero también os digo que el confirming no es barato. Ni el confirming, ni el factoring, ni el descuento comercial. Yo quisiera que verdaderamente alguno se pusiera a ver en la póliza de crédito, si juntáis la comisión de apertura, la comisión de estudio, la comisión por no disponible, la comisión por disponible y el tipo de interés que os ha cobrado, os puedo asegurar que dice el Banco de España que a partir de cobrar más del 25% de un crédito se llama usura. Pues os puedo decir que muchos bancos atraviesan esa línea rápidamente. Entonces, ojito con este producto, la póliza de crédito, al que es muy popular, ojito con ella porque es de las más caras. Ojo, porque es de las más caras. Yo particularmente prefiero en un momento determinado, si vamos a necesitar una póliza de crédito durante un tiempo, 1 año o 2 años, es preferible sacar un crédito normal, normalito, ahora veremos luego los tipos, ¿vale? Un crédito normal y no tener que disponer de una póliza de crédito. Os sale financieramente, os sale muy a cuenta, financieramente hablando, en coste financiero. Otro apartado sería diferente, el tema de si se puede pagar o no se puede pagar, etc. Bueno, vamos viendo ya vamos finalizando y vamos viendo la capacidad de endeudamiento, cosas que habéis escuchado por ahí, como ya nos comentaba, nos ha adelantado la CIRBE. ¿Qué es la CIRBE? La CIRBE es un listado o unos datos que nos ofrece el Banco de España, que nos ofrece a nosotros, no, normalmente se lo ofrecen las entidades financieras. Nosotros también podemos ir al Banco de España, ¿eh? Podéis ir al Banco de España y solicitar una CIRBE vuestra, del vecino no. Por una cosa de la LOPD, esa cosa que nos han enseñado ahora, no sé por qué, yo lo conozco a mi vecino, no sé, pues ya lo conozco, pues no te lo dan. La CIRBE lo que es nos va a decir todos los créditos, todo saldo vivo
Todo saldo vivo significa, si tú tienes un crédito, has pedido un crédito de 18.000 euros y os queda por pagar 10.000, en la CIRBE aparecerá 10.000. Actualizado, ¿no? 2 meses anteriores, ¿vale? Con un retraso de 2 meses. Tener en cuenta que el Banco de España todavía no ha cambiado los ordenadores. Yo el otro día fui y vi a un tío con pedales en una bicicleta y dice, ¿qué haces? Dice, no, es un generador, es que si no, no puedo encender el ordenador. Digo, pues joder, tío, pues ya va con lo que cobráis. Dice, ya, en los recortes, ya sabes cómo funciona esto. Pues sí. Pues por eso tardan 2 meses, porque los chicos, pues ya ves, están todavía con ordenadores de los de ir a pedales. La morosidad. Pues también hay unos listados de morosidad. Los más comunes son el ASNEF, también llamado Equifax, el RAI y el Experian. Cada uno de ellos se especializa en ciertos tipos de productos, ¿vale? No todos se dedican a todos, pero bueno, tampoco vamos a entrar en todo esto. Estos chicos son muy majos porque la ley de la LOPD, pues no está... Tienen un conflicto bastante importante aquí. Aquí hay muchas sentencias contra estas personas porque si vosotros dejáis de pagar un crédito, inmediatamente os colocan en alguna de estas listas o a veces en las 3. Sí que bien es cierto que hay sentencias judiciales que obligan a estas empresas a borrarte porque infringen la ley de la LOPD, ¿verdad? Ahora bien, a mí me gustaría saber, y alguna pregunta, si alguno lo conoce, porque yo no lo sé, ¿cómo es posible que esta gente que lleva tantos años poniendo a todos los españoles morosos en sus listas y tantas sentencias que dice que no lo pueden hacer, porque no la cierran? Bueno, no estamos hablando de una ni de dos. Cada vez que llega una denuncia a esta gente, la pierden. Lo que no entiendo es por qué siguen actuando. ¿Tendrá algo que ver que es una información que le gusta mucho a los bancos? ¿Podría ser? Es que soy mal pensado. No lo sé. Y, oye, y soy asesor financiero, ¿eh? Fijaos, que yo con los bancos, pero fijaos bien que es un poco raro. Bueno, y en el tema de capacidad de endeudamiento, esto sí que me gustaría, que se está poniendo muy de moda y vamos a más. Vamos a más. Es una tendencia que viene normalmente de empresas exportadoras y ahora se está incluyendo ya prácticamente en muchas empresas. El rating famoso, el famoso rating que le dicen, el rating de Grecia, el rating de tal, el rating de Italia, nos ha subido la prima de riesgo, el cuñado no ha venido, pero la prima sí, cosas así que nos dicen, ¿no? No nos vamos a meter en temas financieros, pero simplemente el rating lo único que hace es que califican a la empresa. Califican a la empresa. Esta es una empresa 10, esta es una empresa 7, esta es una empresa 6 y ya está. Y te quedas con esa señal. Las empresas como CESCE, como Political Risk Insurance, son empresas que lo que hacen es que catalogan a las empresas, les ponen un rating y entonces a la hora de tú llegas mañana y quieres venderle a un señor de Galicia, te pones en contacto con CESCE y le dices, oiga, yo quiero que usted me asegure las ventas que le voy a realizar a este señor de Galicia. Bueno, pues esta empresa le dice, pues estos señores tienen, según mi rating, un rating de 8. Ah, pues son majetes, un 8. O, pues tienen un rating de 5. Uy, pues a lo mejor le vendo y a lo mejor no, porque si ya me están diciendo que tiene un 5, lo que me va a cobrar CESCE para asegurarme la venta no va a ser lo mismo para una empresa que tiene un rating de 5 que para una empresa que tiene un rating de 8. Es importante estos datos. Y si estas empresas os cobran tanto, ojito con el riesgo que decíamos de morosidad. Aquí está. Ojito con lo que esta información que nos ofrece CESCE sobre todo para la exportación. Una vez que vamos a pedir ya el crédito, hay que tener en cuenta que el ICO no es un crédito. El ICO es un afianzamiento. ¿Por qué son más baratos los ICO? ¿Alguien me lo puede explicar? Por la garantía que aporta el Estado. Por la garantía que aporta el Estado, efectivamente. Por la garantía que aporta el Estado aporta el 50% normalmente
del crédito. Es decir, nosotros corremos con un riesgo en ocasiones, estoy diciendo en tantos por cien. Normalmente el banco, cuando da un crédito de 10.000 euros, el 50%, no sé si habrá variado, hasta la última información que tengo es que el 50% lo solía garantizar el Estado y el otro 50% lo garantizaba el banco. El banco, al tener menos riesgo, cobra menor tipo de interés. Los tantos por ciento supongo que irán en función pues, de 50.000 factores, del tipo de empresa o de las políticas o cómo se levante el gobierno esa mañana. La SGR ya, bueno, la conocéis a los que estuvisteis en los desayunos, es la Sociedad de Garantía Recíproca. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Es una empresa que lo que hace es que primero os analiza exactamente igual que lo hace una entidad financiera, no varía. Cuando decide ir con vosotros, se afianza, es decir, se pone al lado y tiene unas ventajas muy importantes. Los costes financieros son muy interesantes. Al margen de que ellos también cobran una comisión, pero la comisión va dentro del crédito. Es decir, el banco, como hemos dicho anteriormente, imaginaros en el mismo ejemplo que pidéis 10.000 euros y entráis por la SGR. Bien, el banco va a cobrar. Pues si no pagáis vosotros, paga la SGR. Así de fácil. ¿Qué es lo que hace? Reducen el tipo de interés, si no hay riesgo apenas. Entonces, al reducir el tipo de interés, cobran, imaginaros, un 2,5. Pero la Sociedad de Garantía Recíproca nos cobra un 1,5. ¿Cuál es el coste nuestro de la operación? Un 4%. Con respecto a ICOs, dependiendo de los tipos de ICOs que estaban rondando el 6%. ¿Vale? Con lo cual, la Sociedad de Garantía Recíproca tiene condiciones muy buenas. Y luego, pues existen otras empresas como CERSA, Cofides, Enisa y demás, que tampoco no creo conveniente. Y ya vamos finalizando. Simplemente de pasada os comento que existen otros productos financieros, como por ejemplo el aval, que es una garantía bancaria, la conocéis todos, que no ha oído hablar de un aval. El crédito documentario. El crédito documentario se utiliza sobre todo a la exportación, ¿vale? Es una carta de pago y bajo una documentación, pues inmediatamente está pagado la mercancía. Una remesa simple, una remesa documentaria, lo que hacen es que adelantan el pago. Bien, con la remesa es simplemente nos tiene que pagar este cliente, vamos a emitirle un recibo, pero no se le puede emitir un recibo hasta tanto en cuanto no exista una documentación que acredite como que la transacción se ha realizado. Imaginaros, por ejemplo, que le vendéis a un señor de Italia. Bueno, pues no podéis realizar una remesa documentaria hasta en tanto en cuanto no tengáis la documentación de aquí del puerto de Alicante como que la mercancía ha salido y según el contrato que tengáis establecido. ¿Vale? Esto sería un ejemplo, existen 50.000 variedades. Esto es una figura que también es muy curiosa, que se llama la financiación a la exportación e la importación, y es muy sencillita. Tenéis un cliente que está muy interesado con vuestro producto y dice, vale, pero hazme 10.000. Y yo, chato, espérate un momento, que 10.000 lo hago yo en 2 años. Me hace falta pasta. Dice, no importa. Yo te doy una financiación a la exportación, ¿vale? Lo que hace este señor es que te financia desde el inicio para que puedas comprar mercancías, para que la puedas elaborar, para que puedas pagar salarios, para que puedas pagar todo, y te financia, digamos, todo el proceso de la fabricación. La cobertura de tipo de cambio. Pues esto es muy sencillo. Imaginaros vosotros que el cliente os paga 90 días, pero os pagan dólares. Sí, pero yo aquí en España nosotros pagamos en euros. ¿A qué precio te dejo? Yo qué sé, ¿a cuánto va a estar el dólar dentro de 3 meses? No tengo ni idea. Entonces nos vamos al banco y lo que le hacemos es que solicitamos un seguro de cambio, que se llama habitualmente en el argot, se llama un seguro de cambio, que es una cobertura de cambio, es un contrato futuro, verdaderamente es un derivado, y lo que nos hace es que nos dice, oye, pues dentro de 3 meses tendrás
100.000 euros en estas condiciones, cambiado a dólares, con lo cual tú ya puedes hablar con tu cliente y decirle, vale, pues te dejo este precio, teniendo en cuenta que yo ya tengo garantizado que me van a pagar esta cantidad de euros. Y algo muy bonito que se ha visto mucho últimamente es el famoso swap. El swap es parecido al tipo de cambio, lo que realiza es que las fluctuaciones del Euribor durante un periodo de tiempo se quedan fijas. Eso es el swap. ¿Cuál ha sido el problema? El que hemos tenido, no sé si habéis escuchado que en algunas hipotecas habéis escuchado de que se le ha aplicado un swap y que los jueces lo han tirado para atrás y demás. Bueno, la característica principal del swap es que se realiza por un periodo de tiempo. Imaginaros 5 años. Y yo quiero que durante 5 años no me varíe el tipo de interés. Pero si y le tenemos que poner un nominal. ¿Qué cantidad ponemos? Pues ponemos 100.000. ¡Hala! Venga, va, pues perfecto, 100.000. ¿A qué tipo de interés? Tanto, vale, no se va a mover, no os preocupéis. Vale, perfecto, sí. Pero ¿qué es lo que ocurre con el crédito? Yo debo del crédito 100.000 euros el primer mes. ¿Pero qué pasa en el segundo? Al segundo ya no le debo al banco 100.000, porque le he pagado una cuota. Ya le debo 99.900. ¿Y el segundo mes? Le debo menos. El tercer mes le debo menos. Con lo cual, el swap se va alargando. Ya no está cubriendo exactamente. Porque el banco, las oscilaciones, me las cobra del capital que me queda pendiente, no del principal. Con lo cual, este producto estaba mal endosado al cliente. Eso es los chicos estos tan majos que os he comentado anteriormente, no sé si los conocéis, los bancos, son unos chicos muy majos que os prestan dinero y todas esas cosas. Pues estos chicos se inventaron este producto financiero y en vez de hacer una cosa... A ver, la solución era muy fácil, ¿eh? Lo que pasa que a ver si conseguís seguirme, ¿vale? A ver si conseguís seguirme. Era muy fácil, cuando un cliente se compra una casa y dice, dame 100.000 euros que me voy a comprar una casa. Dice, venga, vamos a firmar la hipoteca. Dice, vale, perfecto, vamos a firmar la hipoteca. A ver, sí, pero es que resulta que yo durante 5 años yo quiero pagar siempre la misma cuota. Y le dijo el director del banco, vamos a crear un swap. Dice, ¿y eso qué es? Dice, tú tranquila, que tú vas a pagar siempre lo mismo. ¿Vale? Sí, iba a pagar lo mismo, sí. Iba a pagar lo mismo. Porque, claro, otra cosa hubiese sido muy complicada, ¿eh? A ver si me seguís, Haber ido a la notaría, ¿sabéis dónde es la notaría, no? Sí, pues alguna habréis ido. Ir a la notaría y decirle al notario, te voy a explicar una cosa muy complicada, toma nota. El notario, que es muy majete, se sienta, coge el bolígrafo, eso debe ser de esos BIC, y le dice, mira, durante los 5 primeros años le vas a poner un tipo de interés fijo. Y a partir del sexto, ¿me seguís? ¿Me seguís? Y a partir del sexto, a Euribor. Él se tomó nota, el pobre notario toda la noche estudiando, a ver qué era eso, para ver escribir eso en una escritura. Vale, como eso era muy difícil, pues entonces los bancos metieron el swap, que es algo muy sencillo, como habéis visto y como habéis podido comprobar. Con lo cual los chicos tan majos estos que son los bancos, pues a veces parece ser que no son tan majos. Y aquí ya, aquí es algo que a mí me da mucha risa. Aquí vamos a ver, ojitos señores, porque estos no son productos financieros, ¿eh? Estos no son productos financieros. El capital riesgo. El capital riesgo son unos señores que lo que hacen es que os compran parte de la empresa, mucha o poca, dependiendo de vuestra capacidad de negociación, se meten con vosotros, se suele hacer una ampliación de capital, es decir, le meten una inyección a la empresa de pasta impresionante, consiguen que ya la empresa ya tiene solucionado y empieza a crecer la empresa, todo más majo que nada y tal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estos señores, cuando acaba un periodo, 5 años, 7 años, 10 años, lo que se estipule, venden sus acciones y le sacan la rentabilidad. ¿Es una financiación? No. La financiación es la que nos prestan dinero. Estos señores se hacen socios de nuestra empresa.
Con lo cual, no es una financiación. ¿De acuerdo? Los Business Angels es lo mismo, pero en un apartado inferior de la empresa. Aquí los capitales riesgos entran normalmente en empresas que ya están muy consolidadas y los Business Angels entran en empresas, digamos que de más pequeña dimensión. Al igual que los startups, que se está poniendo también mucho de moda. Los startups entran los famosos capital semilla, que también le llaman, que hacen lo mismo. Pero están entrando en la gestión de la empresa. No es una financiación. ¿Vale? No es una financiación. Luego tenemos otros chicos que todavía son más majos que los bancos, que se llaman ahora, es que como la palabra prestamista se ha devaluado tanto, no entiendo por qué, pues son unos chicos muy majos también que te prestan dinero, un tipo de interés de un 30, de un 40, un 60, no sé por qué le tienen tanta manía, pues han querido un poco lavar su imagen y ahora les llaman capital privado. Vale, ojito con ellos porque hermanitas de la caridad creo que no son. Otros que también son muy propensos a realizar, porque conozco de casos, es cesiones de dinero a cambio de la transmisión ficticia de un activo. ¿Cómo ha sonado eso? Bueno, es muy fácil, es muy fácil. Os presto 3.000 euros a cambio de tu coche. Pero te dejo que te lo lleves, ¿eh? Y dice, Dios, este tío es tonto. Dice, me da 3.000 euros y encima me voy con mi coche. No sé tú, tanto. Por donde tú vas, ellos han ido y han vuelto 3 veces. De eso nada. La mayoría de los casos acaban llevándose el coche. ¿Cómo lo hacen? Da igual. Se lo acaban llevando. Con lo cual, financiación y al 0% de interés, menos. Porque si es al 0% de interés, que me den 1 millón para empezar, que si eso ya voy mañana y le vuelvo a pedir otro. Y bueno, y esta última ya es ya la repanocha. El Forex o plataformas de inversión. Vamos a ver, esto lo utilizo yo para entrar en los mercados, como los CFDs, los ETFs, warrants, tal. El Forex, es el mercado de divisas. Esto es el mercado de divisas. Pues es curioso porque un cliente mío me llamó y dice, oye, Juan Carlos, dice, yo de esto no entiendo mucho. A mí me han dicho que que solamente pongo 3.000 euros, me envían un manual y consigo ganar tanto dinero como, digo, ¿qué rentabilidad te han dicho? Entre un 26 y un 30%. Digo, fulis. Yo, pues mira, de salida, qué tonto es el tío, porque yo en vez de llamarte lo hago yo. Eso de salida. Y lo segundo, ¿por qué te ha llamado? Dice que ¿dónde lo va a meter? Dice, el mercado Forex. Digo, pues nada, que tenga suerte, chato. Yo conozco mucha más gente que ha perdido dinero más que de los que han ganado. ¿Vale? Con lo cual, cuando os llamen por el tema de plataformas de inversión y cosas raras, hay un señor que conoceréis porque salió en la tele, sobre todo al principio de la crisis, que se llamaba Leopoldo, un señor mayor que era profesor de universidad. Y yo me acuerdo de la cantidad de cosas que dijo. Me gustó una que le dijo, dice, miren señores, ustedes cuando vayan a un banco a contratar cualquier tipo de producto, bien sea un fondo de inversión, planes de pensiones, póliza de crédito, forfaiting, tal, lo que sea. Ustedes cuando hayan recibido la explicación, se van a casa y se lo explican a su mujer. Se lo explican tranquilamente. Dice, nena, siéntate que te voy a contar algo. No te preocupes, que no. Y le explica el producto financiero. Y luego la señora se lo tiene que explicar a su madre, es decir, a la suegra. Y si la suegra viene y te dice que lo entiende, es un buen producto. Si no lo entiende, mejor que no. Básicamente, desconfiar también de una cosa, de los productos financieros. Es sencillo. Si yo le presto a Antonio, que es el banco, aquí seas tú, estarías aquí sentado. Si Antonio, que es el banco, yo le presto 100 euros, le doy 100 euros de mis ahorros, y Antonio se compromete a pagarme durante un año un 5% de interés, hasta ahí, bien, yo luego te doy los 100 euros. Y tú
al señor le prestas esos 100 euros y le cobras al 3%, ¿qué pasa? Ese 2%. Si a mí me paga un 5 y este señor le va a pagar un 3, este señor o es una hermanita de la caridad o una ONG o alguna de estas cosas que están saliendo ahora. Bueno, pues eso ha sucedido aquí en España. Aquí en España nos estaban pagando por los plazos fijos al 5% y estaban concediendo las hipotecas al 2%. Ya qué majos que son estos chicos de los bancos que os he dicho antes, ¿verdad? ¿A que sí? Oye, qué chollo, ¿no? Pues yo pedía una hipoteca, y lo de la hipoteca y digo, dame, y la pongo a plazo fijo y me dan las perras. Y con lo que me da el plazo fijo pago la hipoteca y me voy este fin de semana. Al final, ¿qué ha pasado? Desconfiar, simplemente estar alerta de cómo están los tipos de interés. Y cuando veáis este desajuste, ojito, algo pasa, ¿vale? Y ya, el resumen de todo es que lo que quiero que os quedéis es que tenéis que identificar claramente qué tipo de empresa tenéis. Lo segundo, que tenéis que planificar y tenéis que delegar. Intentar obtener el punto crítico, a partir de ahí en donde empezáis a ganar dinero, que los beneficios económicos no garantizan la viabilidad financiera de la empresa. Ya habéis visto en este ejemplo que era una empresa rentable, pero resulta que la política financiera le estaba llevando que se quedaba sin dinero. Es lo que habitualmente en el argot se le llama morir de éxito, que estás vendiendo mucho, pero al final no puedes fijarte. Identificar las causas del desequilibrio financiero, con lo cual ya sabemos qué es lo que nos sucede. Realizar ajustes internos previos. Tenemos que primero, ese desajuste que tenemos en la empresa, esa desviación, la tenemos que solucionar. Y una vez que la tengamos solucionada, entonces cuantificamos y elegimos el producto financiero adecuado a la necesidad que se nos ha planteado. Pues ya está bien. Si tenéis alguna pregunta.